Capítulo 6. El Vauxhall, el primer taxi de mi padre. Mi padre fue uno de los hombres más importantes del pueblo. Eso al menos era lo que yo pensaba de niño. Fue importante por haber sido capaz de sacar a nuestra familia adelante. Alguna vez lo concebí como un superhéroe sin aún conocer a los de los cómics o de las películas. Mi padre tenía el camión del pueblo con el que se hacían las mudadas. Tenía también el único taxi de San Andrés. Vendíamos las bombonas del gas, las papas de semilla, plantaba, araba, sembraba, trillaba, criaba vacas y atendía decenas de cercados y huertos de secano año tras año. Eso, en aquella época, era tener riqueza. Hablamos de la década de los 60 del siglo pasado. El primer recuerdo que tengo de mi padre se remonta a cuando yo tenía entre 3 y 4 años de vida. Vagamente he retenido en mi infantil memoria una escena en la que mi madre me ofrecía a los brazos de un hombre a la llegada de un barco en el puerto de la Estaca. Ese día recibí de él los primeros besos y abrazos paternos de los que soy consciente. Siempre me he recordado que en los días sucesivos a aquel acontecimiento defendía con una tierna vehemencia de un niño feliz que aquel hombre que llegó de repente me pertenecía. Sí, ese padre es mío, que me lo encontré en el puerto, me recordaron que decía. Yo tenía apenas 5 meses cuando mi padre partió para el que sería su último viaje a Venezuela. Al regresar de ese, decidió quedarse en el Hierro para siempre. Mi madre llegó a recibir la carta de llamada desde Caracas para encontrarse con mi padre, pero tuvo que renunciar a ella después de dudar sobre la decisión más apropiada que deberían tomar. El plan inicial era que viajara con sus 2 hijos para emprender una nueva vida allá. Quién sabe si por un largo tiempo, como hicieron mis tíos y otros muchos herreños en aquella época. Pero los planes se truncaron debido a la enfermedad de mi abuela Andrea, quien tras la operación de columna y de cadera necesitaba mucha ayuda para su recuperación, y solo mi madre, con sus hermanos también en la emigración, podía asumir esa tarea. Hasta que dispusimos de casa propia en San Andrés, vivimos junto a mis abuelos en la casa donde habíamos nacido mi abuela, mi madre, mi hermano Tini y yo, en Las Casas. El lugar en el que me sigo sintiendo más feliz, a pesar del tiempo transcurrido, y el sitio del cual percibo que más profundamente siguen nacidas mis raíces. También allí me imagino cuando finalice todo. De repente mi memoria se sitúa en nuestra casa de San Andrés los fines de semana, junto a mis padres y mi hermano, jugando por los caminos de Jarera con otros niños que no eran mis amigos habituales. Mis padres, especialmente mi madre, accedieron al ruego de mis queridos abuelos para que me dejaran con ellos en el Pinar cuando llegó la hora de mudarnos a la casa nueva de San Andrés, que mi padre había terminado de construir con el dinero que pudo traer de Venezuela en su último viaje que finalizó en 1964. Yo era aún muy pequeño para ir a la escuela y era comprensible que mis padres accedieran al deseo de mis abuelos, a los que les proporcionaba compañía. A cambio, tuve la suerte de recibir de ellos, por partida doble, la dosis de cariño que hasta aquel momento repartían generosamente entre sus 2 únicos nietos. Mi abuelo era el cartero de las casas. Tenía una excelente relación con don Guillermo, el cobrador de la guagua, que traía la correspondencia del pueblo en unos sacos de tela dura con unas listas que solo años más tarde identifiqué con los colores rojo y amarillo de la bandera española. Para mí era simplemente el saco de las cartas, con el que conviví desde que nací en el cuarto del correo, el lugar más importante de nuestra casa. Esa habitación era importante no solo porque allí, al final del zaguán a la izquierda, se repartían las cartas para todo el pueblo a través de la ventana, tras las que se agolpaban las mujeres en la calzada empinada de piedra
que quedaba casi a la misma altura que la gente. Recuerdo que mirando desde dentro de la habitación, yo solo veía mujeres agolpadas de medio cuerpo para arriba, que se iban acercando a la ventana cuando mi abuelo cantaba sus nombres. «¡Presente!», decían y recogían. Cuando no estaba la destinataria, se escuchaba «¡Yo se la llevo!», y mi abuelo la entregaba igualmente. Al final del reparto de cada día el saco quedaba vacío y la calzada despejada. No obstante, era común que al final entrara por la puerta que da al camino alguna persona hasta el cuarto del correo o al pasillo de nuestra casa. Pasado el tiempo, comprendí la razón. Algunas mujeres del pueblo, sobre todo las de mayor edad, que quedaban disimuladamente con la excusa de tener que hacer alguna consulta al cartero, cuando en realidad lo que querían era que mi abuelo les leyera la carta que habían recibido de sus maridos o de sus hijos. Muchas de las personas de la época, especialmente las mujeres, eran analfabetas y confiaban en tío Valentín para que les relatara las noticias de sus seres queridos que estaban muy lejos. También mi abuelita Andrea era analfabeta, porque nunca tuvo ocasión de ir a la escuela. Muchas veces vi a mi madre leer las cartas a petición de sus destinatarias. Supongo que serían aquellas jóvenes que recibían misivas de sus pretendientes o maridos y que buscaban en una mujer más complicidad que en un hombre. En esa época, desde jovencita hasta que se fue para San Andrés, mi madre escribió por encargo no pocas cartas de respuesta a aquellos mensajes sobre pretensiones, promesas, bodas o compraventas, muchas de las cuales cambiaron la vida de las jóvenes del pueblo. También en ese cuarto estaba la máquina de coser Singer de mi abuela Andrea. Para mí era un artilugio mágico en el que muchas veces traté de investigar a fondo. Completaba el mobiliario del cuarto del correo 3 sillones de mimbre, uno largo y 2 pequeños, y una mesa escritorio rectangular con 6 gavetas, 3 a la izquierda, 2 a la derecha más pequeñas y una en el centro muy alargada. En la mesa se ordenaban las cartas para el reparto y se firmaban los certificados y los giros que mandaban desde Venezuela. Todo quedaba sentado en una libreta grande, rectangular, de tapas duras, cuyas hojas estaban recuadradas para identificar la fecha, el destinatario y la firma del receptor de la misiva. A mis ojos de niño, aquel escritorio me resultaba grandísimo. Cada viernes por la tarde, mi abuelo me daba un beso en la curva, me entregaba a su amigo y recogía el saco de las cartas. Don Guillermo me sentaba junto a él en el primer sillón de la guagua de madera cerca del conductor. Yo me sentía afortunado al emprender una ruta en solitario que me llevaría al pueblo más próximo, a apenas 9 kilómetros del mío, porque era una aventura que ninguno de mis amigos del pueblo tenía ocasión de haber vivido. Por eso, y porque iba a encontrarme con mis padres y mi hermano, me sentía feliz. Mi cuerpo temblaba mientras aquel vehículo largo y lento atravesaba por los pinos del monte, primero y por los cercados después, a través de una carretera de tierra con una sola rodadura, por donde rara vez se nos cruzaba otro vehículo durante el viaje. Por supuesto, nadie nos adelantaba. En San Andrés siempre me esperaba mi madre, de pie junto a la tienda de doña Obdulia. Con sus besos en plena carretera, recuperaba inmediatamente la otra porción del cariño con el que me crié. Enseguida corría ansioso camino abajo para encontrarme con mi hermano mayor y comenzar a disfrutar de la otra intensa convivencia familiar que duraría tan solo 2 días. Desde el viernes a las 5:30 de la tarde hasta el domingo a la misma hora, rato arriba o rato abajo, yo era Javier, el otro hijo de Musiano y Paca, el que vivía en el Pinar con sus abuelos. Así me llamaban en el pueblo que conocía menos que las casas, pero al que tengo el enorme cariño que solo se genera con las vivencias de la niñez y el afecto que siempre recibí de su gente.
En San Andrés jugaba por los caminos cercanos a nuestra casa con mi hermano y sus amigos. Yo, en cierto modo, era el privilegiado de los dos. Tim tenía ya obligaciones establecidas que cumplir más allá de ir a la escuela nueva que habían hecho junto a la iglesia. Él ya ayudaba en casa con los animales, hacía todo aquello que mi padre le mandaba en el huerto y obligatoriamente, porque en aquellos tiempos todo se hacía por obligación, tenía que ir a soltar el burro en el cercado al atardecer. A la vuelta de Jinama, de las Gramas o de la Tierra que Suena, se quedaba jugando con los demás chicos del pueblo en la plaza hasta que se hacía de noche. Creo recordar que también llegamos a tener una mula en la cuadra, que estaba en la parte baja de nuestra casa. El techo del sitio de los animales coincidía con la galería y el patio de la casa donde vivíamos. Un alargado pesebre pegado a la pared frontal cubría de lado a lado el ancho de la cuadra, y solo quedaba al descubierto la de la calzada por donde entraban y salían los animales y el estercolero, donde se almacenaba cada día el abono que producían las vacas y las bestias. La cuadra había que limpiarla cada día para retirar de sus patas el abono formado por sus excrementos mezclados con las sobras del pasto y la paja que caía al suelo y no se comían los animales. Todo eso se iba amontonando, se curtía gracias a la propia temperatura que iba generando la degradación del abono, hasta que finalmente, cuando se aproximaba la época de echar las papas, llenábamos los sacos y se llevaban a las huertas que cada año plantaba mi padre en el sitio de casa, en la huerta del barranco, en las rosas o en el charcoal buey. También recuerdo recoger en los cercados de Suelta, del Jorado y de Jinama bostas de vacas secas para abonar nuestras huertas en el pueblo o en algún trozo de tierra que se preparaba en los cercados de Nizafe para plantar las papas de hoyo. Mi hermano era un finísimo jinete que montaba las bestias a pelo para evitar tener que quitarle y ponerle la albarda. Cada tarde, para apurar los minutos y disfrutar con sus amigos, las echaba a correr hasta el galope, las dejaba sueltas para que comieran hierba mientras la luz lo permitiera, levantaba el portillo del cercado rápidamente y corría, casi volaba, para la plaza. Allí, debajo de las grandes pimenteras y de los eucaliptos, casi siempre goteando por la bruma, jugaban los chicos de San Andrés. Yo lo hacía hasta que llegaba el final de mis vacaciones de fin de semana, el domingo por la tarde. Mi padre manejaba el único taxi que había en el pueblo. Era un Vauxhall Viva tipo rubia que le había comprado a don Pedro Ávila, el de la villa. En él llevaba cada domingo a los mozos del pueblo hasta el Pinar al baile. Por la tarde, los jóvenes de San Andrés paseaban y buscaban novia entre las chicas del pueblo. Se echaban sus tapas de carne y vinos en los bares y de noche todos volvían a juntarse en el baile, bien fuera en el casino de Taibique, en el Mentidero o en el de las Casas, que acababa más tarde. El de las Casas era un salón alargado, propiedad de don Patricio, que estaba muy cerca de la casa de mis abuelos. A él se accedía desde un patio por una escalera empinada de cemento y se entraba a través de una puerta estrecha. Dentro, una pequeña galería y un salón de baile de piso desolladío, espejos grandes en los laterales y dos ventanales que daban al exterior. Al camino por donde bajaba y subía la gente atraída por la música que sonaba desde el interior. En la lonja había una cantina. Allí don Patricio cerraba parte de su afamado vino que procedía en numerosos canteros que poseía en las medianías del pueblo, especialmente en el Cascao. De hecho, al otro lado del camino tenía en propiedad uno de los pocos lagares que había en el pueblo. En él vendimió mi abuelo y la mayoría de los cosecheros del pueblo casi toda su vida. También tenía grandes fincas en el monte del Golfo. Don Patricio era el hombre más adinerado y poderoso de las Casas. Yo lo conocí ya de mayor junto a su esposa doña Hortelia, al frente de una tienda que tenía en su casa, al otro lado del camino donde estaba el casino. Hoy, en ese mismo cuarto de la vieja casa que da a la calle, visten la cruz de las Casas
que cada día 3 de mayo sale en procesión al encuentro de la de Taibique en el Pino del Granadillo. Mi padre llenaba el taxi de mozos y a mí me sentaba en la maleta. Yo ocupaba poco y lógicamente no iba a robar un puesto que pudiera destinar a alguno de sus clientes. Muchas veces compartí con Celo, Angelín, Sotero, Marcucho, Miguel Ángel o Cipriano aquel mágico lugar trasero del Vauxhall. Siempre éramos muchos e íbamos apretados. Yo me sentía muy importante porque era nada menos que mi padre quien llevaba y traía en su coche a tanto joven en lo que los niños nos mirábamos y aspirábamos a ser como ellos algún día. Una vez repartidos, los mozos desde la curva hasta el mentidero, mi padre me llevaba con mis abuelos que se deshacían en besos hacia mí. Yo apenas había faltado de casa 2 días, pero cada recibimiento era un reencuentro muy afectivo. Mi abuela preparaba la cena y comíamos los 4 antes de que mi padre volviera a la carretera a esperar a sus clientes, que se irían incorporando al taxi bien entrada la madrugada. La mesa rectangular del comedor de la casa de mis abuelos era grandísima, o al menos a mí, a los ojos de niño, me lo parecía. Ocupaba más de la mitad del salón y estaba por uno de los lados más largos pegado a la pared de arriba. El único puesto fijo junto a la mesa era el de mi abuelo. Él tenía su silla en la parte estrecha de la izquierda, delante del mueble recibidor, donde se guardaba todo el ajuar de la casa. Como en todos los muebles de recibidor de aquella época, aparecían arriba las copas y los vasos de cristal, los platos nuevos y el juego de café, los cubiertos en una de las gavetas. Todo ello había sido traído desde Venezuela o enviado por mis tíos Juan, Valois y Tasio. Nada de eso se usaba de continuo, porque se reservaba para las grandes ocasiones. Por el lado largo del pasillo se ponía un banco grande, verde. Estaba siempre pegado a la otra pared, a la de abajo, y solo se acercaba hasta la mesa a la hora de comer. Sobre el hulo de colores había un frutero labrado de cristal verde veteado y una botella de vino. Guardada solo de la mano de mi abuelo estaba una botella de anís el mono labrada a cuadritos, llena de un líquido transparente. Era el aguardiente que elaboraba él mismo, o las borras que sacaba de los envases cuando ponía el vino limpio, o después del verano, cuando tocaba prepararlos con mezclas de azufre para cerrar el mosto. Eso solía ser en septiembre, siempre en los días próximos a la Paz. Mi abuelo se sentía orgulloso de brindar a los hombres que llegaban a casa y a todos les ofrecía la mañana o la tarde, dependiendo de la hora. Él casi nunca bebía, pero disfrutaba viendo a sus vecinos y amigos saboreando el aguardiente de tío Valentín. Así llamaban todos a mi abuelo.